Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de CRM Zeus. En esta ocasión vamos a ver cómo importar prospectos a nuestra base de datos. Una de las cosas que debemos de considerar es que la importación se hace desde la versión de escritorio. ¿Sí? Para ello debemos contar con un documento o un archivo de Excel en donde vamos a contener la información de los prospectos que queremos importar. Sí, nosotros tenemos en nuestra página de crmzeus.com, en el apartado de soporte, en el artículo de importar prospectos, ahí tenemos una liga para que descarguen el layout para hacer la importación de prospectos, para preparar los datos. Sí, les voy a mostrar yo aquí, vamos a ir a mi escritorio remoto. Aquí yo tengo descargado el layout, se los voy a mostrar. Sí, aquí viene cada una de las columnas que se pueden importar. Sí, aquí viene, cada una de estas columnas se puede importar. No es necesario que llenemos todas las columnas, solamente la información que tengamos disponible. Sí, en este caso, a lo que nos referimos con que la información que tengamos disponible, pues es eh, lo que hayamos nosotros obtenido de información de nuestros prospectos. Sí, en muchas de las ocasiones pues nada más conocemos el puro nombre comercial, digamos, o la razón social. Entonces por eso no nos vamos a preocupar. La parte de importación de prospectos en los campos obligatorios solamente es la razón social. Sí, si yo no conozco la razón social, pero conozco el nombre comercial, bueno, puedo darlo de alta o importarlo con el nombre comercial. ¿Sí? Posteriormente podemos editarlo sin problema. Bien, entonces les comentaba, la razón social es el único campo obligatorio. De ahí en más, podemos agregar cualquiera de los demás campos. Debemos de tomar en cuenta que hay campos que al momento de agregarlos a nuestras columnas, nuestra importación, ¿sí? Se van a convertir en una columna obligatoria, ¿sí? Perdón, en datos obligatorios, ¿sí? La columna es razón social, es la única obligatoria. Todas las demás son, uh, cada quien decide qué es lo que va a importar. Pero cuando agregamos, por ejemplo, el nombre de la calle, la columna de nombre de la calle, aunque la columna no es obligatoria, los datos sí se vuelven obligatorios al momento en que la ponemos para importar. Es decir, si yo tengo 10 prospectos y de esos 10, de dos nada más conozco el nombre de la calle y quiero hacer la importación, con esos datos, entonces agrego la columna de nombre calle. Aquí voy a poner la información, ¿sí? Pero, aquí viene el pero, si los demás registros no tienen información, el sistema no nos va a dejar importarlo, ¿sí? No, no hay que preocuparnos, ¿sí? Podemos manejar perdón, llenar los datos faltantes con cualquier dato. Por ejemplo, podemos poner en el nombre de la calle, podemos poner por definir, sin definir, domicilio conocido, no sé, un dato cualquiera. Sí, y obviamente se puede repetir. Por ejemplo, en todo esto le pongo por definir. Los dos que ya tienen el dato y los otros 8, pues le pongo por definir. ¿Sí? Y ya sin problema, pues podemos hacer la importación de esa columna que se volvió obligatoria. Hay otras columnas que no se vuelven obligatorias, como por ejemplo el número exterior o el número interior. En este caso, no es, si agregamos la columna, no es necesario que vaya el dato. Sí, pero igual si el sistema se los pide, bueno, pues nada más agregan un campo genérico, un dato genérico, perdón. ¿Sí? Ahora, hay columnas que son subcatálogos. ¿Sí? ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, el caso de la ciudad es un subcatálogo.
¿sí? El tipo de cliente, el tipo de contacto, el giro, ¿sí? Este, ¿cómo se llama? La calificación, o sea, todos esos son subcatálogos, ¿sí? Los campos de ese tipo, ¿sí? Lo que debemos de considerar es que el dato ya debe de existir en nuestra base. Por ejemplo, en el caso de la ciudad, si yo voy a importar un prospecto y en la ciudad le voy a poner que es Colima, por ejemplo, esa ciudad ya debe estar dada de alta en nuestra base de datos, ¿sí? Entonces, todos los subcatálogos, si queremos importar ese dato, ya debe de existir en la base, ¿sí? Entonces, si ya tenemos aquí columnas con subcatálogo, ciudad, giro, etcétera, entonces tenemos que ir a Zeus y dar de alta esos datos en la lista de cada uno de los campos, ¿sí? Si yo tengo aquí en mi archivo de importación, ¿sí? Tengo la columna de la ciudad y la ciudad no existe, entonces voy y la doy de alta primero, ¿sí? Puede ser que se nos haya pasado algún dato, ¿sí? No hay ningún problema, no pasa nada. Lo único que podría pasar es que a lo mejor le invirtamos un poquito más de tiempo. Ahorita les voy a explicar por qué, ¿sí? Pero no pasa nada. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio, un pequeño ejercicio de importación en donde les voy a mostrar de lo que estoy hablando, de cada uno de los puntos que les he estado mencionando, ¿sí? Como les decía, hay datos también que son de captura libre. Código postal, por ejemplo. Sí, pues eso no ocupo darlos de alta. Eso aquí voy, en mi archivo voy poniendo el código postal de cada prospecto. Si ya lo tengo, pues aquí ya nomás agrego la columna. Sí, yo en este caso no voy a usar el layout. Tengo un documento en donde ya extraje las columnas que voy a necesitar. ¿Sí? No es necesario que ustedes hagan un nuevo documento. Aquí en este mismo archivo lo descargan y llenan la información, ¿sí? A final de cuentas, a la hora de hacer la importación, el sistema, las columnas que no contengan información, las va a eliminar automáticamente, ¿sí? Yo lo hice porque pues, se me hace más cómodo, puedo visualizar mejor la información, que si por ejemplo pongo ciudad, pongo nombre de la calle, pongo razón social y a lo mejor el nombre del contacto que aquí no se ve en pantalla, está más hacia el lado derecho. Entonces, por eso les digo que para mejor comodidad, pues elimine todas las columnas que no necesito, ¿sí? Pero ustedes no es necesario que lo hagan, simplemente en la columna que necesiten agregar o copiar la información, ahí nada más la pegan y las demás las pueden dejar así. Bien, voy a cerrar aquí el archivo y voy a abrir el archivo con el que vamos a ver la importación, ¿sí? Aquí tengo yo un pequeño archivo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo tengo la columna razón social, tengo nombre comercial, tengo ciudad, tengo clave del prospecto, nombre de la calle, ¿sí? Número exterior, el teléfono de la empresa y el nombre del contacto 1 y nombre del contacto 2. ¿Sí? Esas son las columnas que yo ahorita, digamos, estoy queriendo importar. Podemos tener otra columna, como les decía, por ejemplo, si aquí al final yo pongo email, contacto 1, ¿sí? Y no le pongo ningún dato, como les decía, el sistema automáticamente lo elimina. Entonces voy a guardar este archivo y vamos a ir al sistema para realizar la importación. Yo aquí tengo ya iniciada la sesión en mi copia de Zeusterra. Entonces vamos a ir a el menú herramientas en la pantalla principal. Vamos a ir a la opción importar prospectos. Vamos a explorar para buscar el archivo
Sí, por ejemplo, yo lo tengo en esta carpeta que se llama importación prospectos y voy a abrir el archivo prospectos. Si tenemos varias hojas en donde se encuentra la información de los prospectos, bueno, pues aquí podemos ir seleccionando de una por una o simplemente si las demás hojas no tienen información que necesito, pues selecciono la que voy a utilizar. Aquí, por ejemplo, yo tengo la hoja 1, hago clic en aceptar y el sistema analiza los datos y si se fijan ya me quitó aquí la columna de email contacto 1 que yo puse, ¿sí? Porque no tenía ningún dato. Como les decía, automáticamente el sistema las elimina. Las que sí tienen información, pues aquí las organiza. Si no le pusimos correctamente el encabezado, ¿sí? No hay problema. Aquí les va a aparecer en blanco, pero ustedes pueden hacer clic en el botoncito que está aquí en el lado derecho de cada campo y aquí buscan, ¿sí? Buscan el campo que es el que van a importar. ¿Sí? Yo preparé mi archivo con los encabezados con el nombre correcto, por eso me los está mostrando. ¿Sí? Entonces, si a ustedes les aparece en blanco, no se preocupen, simplemente desplieguen la lista y seleccionen el campo que corresponde a la información. Ok, yo aquí tengo una lista de prospectos. Algunos ya los tengo en mi base de datos, otros no. Sí, cuando hacemos una importación podemos insertar los registros, perdón, sí, que insertar los registros nuevos, o bien podemos actualizar los registros existentes o ambos. Sí, si yo en la parte inferior, se fijan aquí en el lado derecho, si activo la opción actualizar registros, lo que va a hacer el sistema que si ya encuentra la razón social, si ya encuentra el prospecto, actualiza la demás información, la información que viene aquí. ¿Sí? Por ejemplo, si ya tenemos el nombre del contacto 1 y el nombre del contacto 2, pero a lo mejor quisimos modificarlo nada más. A lo mejor en Roberto Landeros yo le puse Roberto Lenderos o Javier Ponce, a lo mejor le puse Javier Pons. Entonces, nada más quiero actualizar esta información. Bueno, pues le pongo los datos correctos y toda la demás información que ya tenga dentro del contacto no va a cambiar, ¿sí? No nos va a eliminar el contacto. Simplemente va a actualizar la información, ¿sí? Entonces, vamos bueno, aquí creo que les di mal el ejemplo, ¿sí? El nombre, este sí debe de ser el mismo siempre, ¿sí? Pero si queremos cambiar el dato del correo, el tipo de contacto, etcétera, entonces no ocupamos agregar este, eh, a la demás información. Si yo quiero cambiar nada más el correo del contacto, entonces pongo el nombre del contacto y enseguida la columna del correo. Sí, también está, ya saben ustedes todos los datos del contacto, teléfono, celular, etcétera, el tipo de contacto, etcétera. Esta información que les acabo de comentar, pues no se puede importar, nada más lo que es el tipo de contacto, el correo y el celular, sí, pero de esos datos, si nada más ponemos uno, los otros quedan sin cambio. Entonces, para eso sirve la opción actualizar registros existentes. Si yo la desactivo, la dejo así como está ahorita, lo que hace el sistema que encuentra el prospecto y simple y sencillamente se lo salta. ¿Sí? Se lo salta hasta que encuentra un prospecto que no esté dado de alta, entonces ese lo inserta. ¿Sí? Pero los demás que ya existan se los va a saltar. Como les digo, si el cometido es actualizar la información, entonces le activamos esta opción de actualizar registros. Ok, bien, explicado más o menos las consideraciones que hay que tomar en cuenta. Voy a hacer el ejercicio de importar, que es lo que les decía, no nos podemos preocupar, no pasa nada si el sistema nos marca un error de que no existe la ciudad o algo así. ¿Sí? El sistema no va a meter información que nosotros no queramos. ¿Sí? Tampoco nos va a eliminar la información. Simplemente va a actualizar con lo que tenemos aquí.
Entonces, por ejemplo, yo voy a usar la opción actualizar registros y le voy a dar importar. ¿Sí? Aquí el sistema empieza a hacer la importación. Aquí me dice el nombre de la calle no ha sido indicado. ¿Se acuerdan que les comentaba? ¿Sí? Como no le puse dato a la calle, me dice que no ha sido indicado. Entonces, vamos a, vamos a hacer clic en aceptar. Si queremos que continúe con los demás registros, le damos clic en aceptar. Si queremos detenernos y actualizar esa información, le damos en cancelar. ¿Sí? Aquí se cancela todo. Ahora, si se fijan, bueno, no todo, perdón, a partir de donde nos marcó el error, lo demás que se haya actualizado o insertado ya queda, ¿sí? Ok, entonces les comentaba, si se fijan, el sistema me marca en un cierto color las columnas. Por ejemplo, estas tres primeras, el código del color está aquí debajo, campo ya existente. ¿Sí? Si el sistema encuentra que todos los datos son exactamente los mismos, entonces no va a importarnos nada y se va a saltar al siguiente registro. Sí, por eso aquí me está mostrando que el campo, que los tres campos pues ya son existentes, ya existían ahí. Ok, bien, entonces por aquí decía que el nombre de la calle no existe. ¿Sí? Tenemos dos opciones. Por ejemplo, en este caso, pues es un solo registro el que tiene nombre de calle. Y aunque así fuera, a lo mejor tenemos 1000 registros y 50 son los que tienen nombre calle nada más. Lo que podemos hacer es dividir el documento en dos, dividirlo en dos, perdón. ¿Sí? Los que sí tienen calle y los que no tienen calle. ¿Sí? Y ya cuando queramos hacer la importación, pues simple y sencillamente los que no tienen le quitamos la columna de la calle. ¿Sí? Y ya cuando hacemos o queremos hacer la importación ya no existe. Por ejemplo, yo voy a eliminar la columna de la calle. Botón derecho en cualquier celda de esa columna y le damos eliminar columna. ¿Sí? Y se va. ¿Sí? Vamos a hacer clic en importar nuevamente. ¿Sí? Aquí empieza a avanzar. Dice el nombre de la ciudad no ha sido indicado. Por favor indíquelo antes de continuar. Aquí yo no le puse una ciudad. ¿Sí? Precisamente para que veamos este tema de que hay campos que se vuelven obligatorios. Entonces voy a cancelar y voy a agregar aquí. Es el único registro, entonces no hay problema. Lo puedo agregar aquí directamente y hacer la importación. Sí. Igual se pueden salir, cerrar todo y actualizar su archivo de Excel. Yo en este caso, digamos, como son pocos prospectos, pues es más fácil que agregue la información aquí. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a agregar vamos a ponerle la ciudad Colima. ¿Sí? Y volvemos a hacer la importación. ¿Sí? Aquí nos está marcando, por ejemplo, otros dos campos en color diferente. Entonces nada más es cuestión de que veamos acá debajo el código de colores y ya vamos a ver qué es lo que nos está marcando el sistema. Bien, va de nuevo, vamos a hacer importación. ¿Sí? El nombre de la ciudad no existe. ¿Sí? Este es otro, voy a darle clic en cancelar. Esta es otra cosa. ¿Sí? La ciudad no existe. Hay que ir al sistema y darla de alta. ¿Sí? Les muestro nuevamente aquí los códigos de colores. Por ejemplo, estos dos que están aquí debajo, dice registro insertado, o sea, estos prospectos no existían todavía en la base de datos. ¿Sí? Entonces, se agregaron y ya están dentro de la misma. Aquí llegamos al punto en el que les comentaba el tema de los datos que ya deben de estar en la base. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podemos cerrar, ¿sí? Y vamos a ir
a la ventana de algún cliente o le hacemos clic en cliente nuevo. En este caso, para el tema de la ciudad. Y vamos a agregar una nueva ciudad. ¿Sí? Aquí la ciudad, no sé si se percataron, la ciudad era Celaya. Entonces vamos a dar de alta Celaya. Seleccionamos el estado. Si ya existe el estado, pues nada más lo seleccionamos. Si no existe, lo damos de alta, igual que como estamos dando de alta la ciudad. Entonces aquí buscamos Guanajuato. Si no existe, botón derecho y le damos nuevo estado. ¿Sí? Y así vamos a ir agregando los datos que hagan falta en la base. En este caso, la ciudad Celaya. Voy a guardar. Cierro esta ventana. No necesito guardar la información. Ya se guardó la ciudad. Entonces aquí voy a cerrar y regreso nuevamente a mi archivo de importación. Importar prospectos. Buscamos el archivo. Aceptamos. Sí, va de nuevo. Aquí en esta parte yo le puse que la ciudad iba a ser Colima. Voy a agregar nuevamente la información. En la calle, quedamos que le íbamos a eliminar. Ups, perdón. Eliminé el registro que estaba en la parte superior. Ok, no importa. Ese ya está importado. ¿Sí? Entonces no hay problema por eso. Vamos a hacer clic en actualizar registros. Vamos a hacer clic en actualizar registros y vamos a hacer clic en importar. Ok, aquí nuevamente el mensaje de que la calle no ha sido indicada, se me pasó quitar la calle. ¿Sí? Cancelo, clic en la columna, le digo eliminar columna y ya no está la calle. Okay. En este caso, si se fijan, las columnas número exterior y número y teléfono, pues ya no tienen la información porque nada más había un registro que tenía la misma. Entonces aquí, por ejemplo, yo la puedo eliminar. Ya no me sirve, no hay información que agregar. Sí, ahí está. Entonces vamos a hacer clic con la información que ya tenemos aquí. Aquí se está actualizando, perdón, haciendo la importación. Los dos prospectos que me había marcado que se acababan de insertar, pues ahora me los marca como que ya existen, ¿sí? Como un registro actualizado y ya me pone los que no estaban. Si yo vuelvo a hacer la importación, ¿sí? El código de colores va a cambiar porque ya están esos prospectos insertados. Sí, bueno, ahorita me los marcó así porque ya estaban marcados en color. Pero cuando yo cierro y vuelvo a abrir, entonces van a cambiar el color por un registro que ya existe. ¿Sí? Ok. Bien, ahora ya tenemos esta información agregada a nuestra base de datos. ¿Sí? Y la podemos corroborar. Por ejemplo, Gilberto Manzano. Este es un registro nuevo. ¿Sí? Podemos hacerlo, podemos revisar la información desde la versión de escritorio o ya desde este momento podemos revisarlo desde la versión web. ¿Sí? Por ejemplo, yo lo voy a revisar aquí en la versión web. Ya tengo aquí abierto la información, voy a buscar a ese prospecto. ¿Sí? Decíamos que es Gilberto Manzano. ¿Sí? Entonces aquí voy a buscar a Gilberto. Le doy buscar. ¿Sí? Y aquí está Gilberto Manzano. ¿Sí? Es el prospecto 17. Vamos a hacer clic ahí para abrir su expediente. Aquí está Gilberto Manzano, es de Celaya, Guanajuato. Y pues por ahí podemos revisar la demás información de este prospecto. Sí, ahí está Gilberto Manzano. Vamos a ir al archivo de Excel. Sí, entonces aquí está. Ahora, puede suceder que yo lo que quiero es actualizar información. Por ejemplo, ahora ya tengo más contactos de las mismas empresas o de los mismos prospectos que yo he estado manejando. Entonces, si queremos hacer una actualización de registros importando
nuevos contactos, ya sea que lo hagamos después de que hagamos la importación, la primera, o que lo hagamos de una sola vez, podemos agregar más de 2 contactos. Aquí ahorita hasta el momento nada más hemos mencionado contacto 1 y contacto 2. ¿Sí? Pero si yo quiero agregar más contactos, lo único que tengo que hacer es repetir el registro y en el nombre contacto 1 y nombre contacto 2 poner los otros contactos. ¿Sí? Voy a cerrar este archivo de importación y voy a abrir uno nuevo en donde ya tengo la información de un cliente, de un prospecto, perdón, del cual quiero importar contactos nada más. ¿Sí? Entonces aquí voy a aceptar. Y entonces aquí tengo el cliente. Sí, es Gilberto Manzano. Bueno, prospecto, perdón, Gilberto Manzano. Yo quiero importar otros 6 contactos. ¿Sí? Aquí están. Y vamos a hacer la importación. ¿Sí? Aquí nada más hay que darle clic en actualizar registros existentes. Digo, este es un pequeño archivo, nada más un pequeño ejemplo para hacerlo rápido, sí, pero digamos quiero importar el puro nombre del contacto, digamos, entonces voy a hacer clic en importar. ¿Sí? Y ahí se hace la actualización del registro. Y si fijan aquí debajo el código de color dice registro actualizado. ¿Sí? Entonces, en teoría ya estos clientes ya deben de estar en mi CRM. Voy a cerrar esta ventana y vamos a revisar aquí en el CRM a ver si están. ¿Sí? Buscamos al cliente, al prospecto, perdón, Gilberto Manzano. Voy a poner Gilberto nada más. Y aquí está Gilberto Manzano. Y si vemos, aquí están ya todos los contactos, ¿sí?, que yo acabo de agregar. ¿Sí? Entonces vamos a abrir su expediente. Vamos a contactos y aquí están. ¿Sí? Aquí están los 6 contactos. En la primera parte, pues no se importaron contactos de él, pero ya aquí ahora sí ya aparecen. ¿Sí? Entonces ahí está, de esta forma es como vamos a poder hacer la importación. ¿Sí? Igual en la parte web ustedes pueden visualizar los contactos sin problema, ¿eh? Entonces, pues de esta manera es como se hace las importaciones y es, pues ahí como explicamos las consideraciones que se deben de tener en cuenta. De cualquier manera, cualquier duda que tengan nos pueden buscar y nosotros les apoyamos. Bien, pues hasta aquí el tutorial de importación de prospectos.